Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. ¿No cree que estamos viendo, y evidentemente se lo pregunto porque usted ha sido parte de ese gobierno, el de Castillo, ¿no cree que estamos viendo lamentablemente la cara o la otra cara de una misma moneda? Es decir, para mí es imposible disasociar lo que era, digamos, también esos discursos de odio que se vertían, no de usted, se lo digo con claridad porque lo recuerdo, pero sí del ex premier Aníbal Torres y de algunos ministros que atacaban constantemente a la prensa o que buscaban construir un determinado enemigo. Lamentablemente lo que vemos hoy por hoy es esa cosecha, ¿no? Y la pregunta que usted hace, ¿qué va a ocurrir en este nuevo llamado a las manifestaciones? Yo te diría que más bien, Omar, es una cosecha de una conflictividad política que vive nuestro país hace 6 años que nos ha hecho tener 6 presidentes. O sea, es una cosecha de lamentablemente ver cómo el país se ha visto desestabilizado permanente y constantemente por grupos políticos que no aceptaron derrotas electorales y que finalmente fueron sembrando esta situación de división entre peruanos y de ingobernabilidad. Ingobernabilidad que ha sido ya calificada a nivel internacional. O sea, The Economist nos ha dicho que somos una democracia híbrida, ¿no? Casi un paso al autoritarismo. Entonces, hay muchas cosas, por supuesto, que digamos, que desarrollar, que ver y que evaluar. Es decir, cuando habla de 6 años, me imagino que en ese, digamos, en ese análisis incluye a los partidos como Fuerza Popular. Es decir, para usted el quiebre que empezamos a vivir como sociedad, el quiebre político, también económico en muchos aspectos, empieza con el gobierno de PPK y la confrontación con Fuerza Popular. Pero no me queda la menor duda, pero por supuesto, claro. Y es algo que pudo haberse corregido y no se corrigió, se siguió en la misma línea. Y que es momento importante poder solucionarlo, pero solucionarlo con un adelanto de elecciones. O sea, la falta de legitimidad de este gobierno, la falta, digamos, de credibilidad de los ciudadanos para con este gobierno, que es finalmente la falta de respeto del ciudadano hacia su autoridad, es algo que no podemos seguir tolerando en el país. O sea, ¿el país necesita nuevas elecciones? Sí, ¿no? Y es algo que tienen que comprenderlo todos los actores. Lamentablemente, yo sí creo que todo esto va a tirar hasta el 2026, ¿no? Y vamos a vivir en este tipo de tensiones y de situaciones hasta el 2026. O sea, es algo que ya es una realidad marcada porque nadie quiere dar su brazo a torcer para soltar el poder, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que ponerlo sobre la mesa. No cree, porque es una gran interrogante hoy por hoy, ¿no? Escuchamos a miembros de la policía, incluso a los ministros de Estado, hablar de que la gente esté tranquila, que no va a haber ninguna toma de Lima, pero igual se están tomando las previsiones del caso. ¿La calle está encendida en este momento? ¿Realmente hay una preocupación de que esto se vuelva, volvamos a repetir lo que vivimos en diciembre y enero del año pasado, de este año? Ojalá que no, porque la violencia jamás va a ser algo positivo para nuestro país, pero lo que sí se tiene que tomar conciencia es que el gobierno no tiene legitimidad, que hay un 90% que lo desapruebe y que también desaprueba el otro poder del Estado, y que hay muchas instituciones que gozan del desprestigio de los ciudadanos. Por lo tanto, más que la calle esté encendida, es la falta de respeto del ciudadano hacia quienes manejan el Estado. Entonces, y eso finalmente nos va a traer a una crisis permanente y constante hasta que el ciudadano no se sienta realmente representado, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que no exista ningún tipo de violencia, pero tampoco podemos amurallar la ciudad, como en la colonia, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos no protesten, para que los ciudadanos no hagan uso de su derecho constitucional de protestar. Limitarlos, ¿no es cierto?, señalarlos, decirles no te quiero ver con gorra, no te quiero ver así, no te quiero ver así, intimidarlos, es un mensaje violentista. Más bien, quien está dando el mensaje de violencia ahí es el Estado. Y tiene que ser más bien el Estado quien le diga al ciudadano a dónde quieres llegar, a dónde quieres hacer tu protesta, yo te acompaño. Vamos, caminemos. ¿A qué plaza quieres ir? ¿Al Parque Universitario? ¿A la Plaza San Martín? Vamos, te acompaño. No lo limites. Efectivamente, el grado de responsabilidad en esa desconexión de la clase política con el ciudadano, y lo vemos en este Congreso de la República, con sus mochasueldos, con sus viajeros a China, y probablemente también en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero con Castillo, y yo insisto porque usted ha sido ministro, con Castillo no se justamente traicionó a una población nuevamente que votaba por el profesor rural que iba a reivindicar justamente a las personas menos favorecidas, más vulnerables, y se terminó traicionando con todo pues lo que hemos visto y lo que viene saliendo. Probablemente una de las últimas cosas que tengo más en la memoria es las investigaciones de la señora Sada Goray, Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo, cómo se han ido acreditando una serie de cosas. Luego vino el golpe de Estado, usted conoce muy bien la historia, pero
¿No fue también eso? ¿Qué grado de responsabilidad cree que tiene ese gobierno en todo esto que estamos viendo? Sí, fue en realidad un campo de conflictividad política en donde el anterior gobierno fue un gobierno que antes de juramentar, fue un gobierno que no fue reconocido, yendo congresistas que no habían sido todavía acreditados o que tengan sus credenciales a la OEA para que no se reconozca el tema del voto electoral. Fue un gobierno que gobernó 17 meses y que, por supuesto, ¿no es cierto?, en el campo de esos 17 meses hubo gente, como bien mencionas y señalas, que seguramente cometió delito, que cometió errores y que terminó sucumbiendo al gobierno. Yo siempre le he dicho que la crisis, ¿no es cierto?, del anterior gobierno es una crisis que nace en sus 6 primeros meses porque se rodean de malas personas, se rodean mal. ¿Usted cree que finalmente, después de todo lo que ha seguido saliendo, todavía cree que Castillo es inocente o sí cree que pudo haber sido un corrupto? No, que lo determine la justicia. Por supuesto que, mira, Omar, estamos viendo, por ejemplo, lo de este congresista que le ha salido un audio respecto al tema del recorte de sueldo. ¿No Otro mucho sueldo. Por supuesto, para que la gente lo entienda, en el campo penal tú tienes el indicio, ¿no es cierto? La sospecha reveladora, la sospecha suficiente y la certeza. En el caso de este señor ya no tienes ni siquiera que pasar por indicio. No tienes que pasar ni por sospecha reveladora ni por sospecha suficiente. Ya hay certeza de la situación. Y en el caso de Castillo no le queda certeza. Bueno, lo que pasa es que esa certeza tiene que determinarla el sistema judicial. ¿No es cierto? Yo hasta ahora sigo esperando que el sistema judicial, por supuesto, haga su trabajo como tiene que hacerlo con absoluta objetividad y cuando se determine, ¿no es cierto?, su culpabilidad o su inocencia, yo te podré decir, ¿no es cierto?, si se participó o él tuvo participación en temas de corrupción. Lo de Salatiel es muy fuerte, ¿no? El otro día yo justo revisaba el tema para un video que grabábamos. Literalmente la señora Sada Goray se compró una institución del Estado, ¿eh? Una cosa así increíble. Se compró al Fondo Mi Vivienda con 4 millones o 5 millones de soles. Se lo compró, designó a los directores, la cabeza, hizo los cambios, hacía la señora lo que quería. Y que responda a la justicia como tiene que responder dentro de un proceso objetivo, pero no nos quedemos solamente en esa parte de la historia. Miremos esa empresa a la cual ella representaba Marca Group. Y ella misma con cuántos otros gobiernos y con cuántos otros ministros ha trabajado. O sea, hay que un poquito darnos el trabajo de investigar un poquito más atrás también. Porque, sí, claro. Porque lo que se dice es que era una práctica usual de esta, sí, de claro, esta señora. La corrupción, hay todo un libro de la historia de la corrupción en nuestro país. Entonces, queda sí, claro, supuesto, ¿no? Pero sí, claro, claro. yo le pregunto. De Alfonso Quirós, usted, un gran exactamente. libro, por supuesto. Pero yo le pregunto porque usted ha sido parte de este gobierno y tenía dudas si la imagen de lo que construyó en su cabeza ha ido cambiando con el pasar de los meses. Lo que pasa es que yo soy un hombre formado en leyes. Y cuando uno es formado en leyes y conoce y también se dedica a ejercer la defensa en el campo del derecho, digamos, penal, tiene que tener en claro que, por supuesto, todas estas situaciones tienen que ser construidas. La verdad se tiene que construir, ¿no es cierto? Y en esta construcción de verdades, yo sí considero que se cometió un gravísimo error en proteger a determinados exministros que no se les debió proteger. El día de hoy vemos cómo, por ejemplo... Heiner y Juan Silva. Por ejemplo, el día de hoy vemos por qué tanto encono en proteger, digamos, a una situación como este caso, el Ministerio de Cultura. O sea, en un vaivén, lo que le correspondería al Premier, en todo caso, es decirle a la ministra de Cultura, presenta tu renuncia. O a la ministra de Cultura renunciar porque le quitaron un viceministro. ¿Cuál es el afán de proteger? ¿Cree que hay interés detrás? Yo, político o cualquier otra situación, yo creo que sí. O sea, como hombre formado en política también, no me quepa la menor duda, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Y es algo que yo le decía siempre al expresidente. Cuando usted ve el error en algún ministro, inclusive quien le habla, bueno, tiene que salir. Según Salatiel Marrufo en su declaración, Castillo protegía hasta el final a Heiner Alvarado porque el pago mensual era de 50.000 soles, que le caía a Castillo, sin hablar de los hermanos que recibían 10.000 soles, según la declaración de Salatiel Marrufo. Sí, y ojalá que se pruebe y que se compruebe todas esas declaraciones. O sea, como ciudadanos de bien en el Perú, lo que necesitamos es, por supuesto, saber la verdad. Muchas veces la declaración de los colores eficaces también son su pasaporte a la libertad, ¿no es cierto? Pero mientras que ellos van corroborando esa situación, van afianzando su colaboración con la justicia. Si este señor es sólido en ello, bueno, que el tema avance, ¿no es cierto? Vemos ya otros colaboradores, como por ejemplo este señor Sammy Villaverde, sí, ¿no?, que ha vuelto de nuevo al tema de los terrenos y todo lo demás. Entonces, ahí empiezas a perder como ciudadano un poco de credibilidad también en estas figuras. Entonces, bajo esas circunstancias, que la verdad llegue, que la verdad se construya, con detenimiento, con pausa, con objetividad en nuestra justicia. Hay que confiar en nuestra justicia. ¿Y cree, para pasar nuevamente ya, no quedarnos tampoco en el pasado, pero es importante para hacer el análisis y las comparaciones, que claro, para muchos el gobierno de Pedro Castillo fue desastroso en cuanto a gestión pública e incluso para muchos sí hay claros indicios de corrupción? ¿Cree que este gobierno está aprovechando justamente esa mala imagen para decir, bueno, ahora nosotros sí tenemos carta libre para hacer lo que se nos da la gana?
Mira, ojalá que no sea así, pero lo que sí te puedo manifestar es que este gobierno está siguiendo las mismas políticas que venían siendo aprobadas por el anterior gobierno. El tema de inaugurar la pista en el aeropuerto Jorge Chávez es algo que ya estaba listo en el anterior gobierno. Y demás otras obras que existen y otra agenda que tenía el anterior gobierno que era pública, este gobierno las ha tomado y está avanzando sobre la base de ello, ¿no es cierto? Yo no sé, somos un país reactivo, ¿no es cierto? Vivimos del día a día. Pero ¿cuál es la agenda del país en esos momentos? O sea, ¿cuál es la agenda del Congreso? ¿Cuál es la agenda del Poder Ejecutivo si es que lo que se quiere llegar hasta el 2026? Entonces, ¿la veo? Yo no la veo. O sea, vivimos del día a día, somos un país absolutamente reactivo. Y este gobierno ahora dice, y tienen el derecho a decirlo, el gobierno anterior está siendo investigado por corrupción, sí, pero en este gobierno también hay indicios de corrupción. Y hay que tomarlos con absoluto detenimiento. Ese pago de salud es un pago que, por supuesto, tiene que ser totalmente investigado. Te lo digo como un ex ministro de Trabajo. Lo dice por la salida de lo que ya parece ser la salida del actual presidente de Salud. Bueno, estás hablando de 41 millones de soles donde se ha perdonado la penalidad y la Ley General de Defensa Jurídica, el Estado te dice que un arbitraje que queda consentido, cuando eres Estado y tienes que defender al Estado, tienes que judicializarlo. Ni siquiera se judicializó. Se dejó que quede consentido un arbitraje para de manera inmediata hacer un pago. A ver, hay un tema interesante, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista técnico uno diría, ya, ok, la empresa ganó el arbitraje, merece que el Estado pues le pague y cumpla con su deuda, ¿no? No, pero se puede judicializar un laudo arbitral. Nada te impide que un laudo arbitral pueda ser judicializado a través de una acción contenciosa administrativa. Más aún cuando estás hablando de erario del Estado, de erario público. ¿Y usted cree que ahí hay, porque, a ver, que la investigación que sacó el diario El Comercio, esto es una investigación de la unidad de investigación que dirige Graciela Villasís, además, de alguna manera se implica en todo esto al premier Alberto Tarola, que él sería el que habría presionado, según la investigación de Graciela, a el ministro de Trabajo de ese entonces, Adrián Sen, y a su vez a la cabeza de Salud. ¿Usted cree que Alberto Tarola está implicado? Se tiene que investigar. Yo siempre digo, como persona formada en leyes, que todo eso se tiene que investigar. Yo no estoy en las condiciones de señalar absolutamente a nadie, pero sí, por supuesto, al evaluar esta situación administrativa de un tema de cadena de gasto dentro de la administración pública, como gestor público te lo digo también, por supuesto que llamaría la atención. Yo, en mi calidad de ministro, definitivamente, o sea, lo que hubiese ordenado era que se coordine con la Procuraduría para impugnar judicialmente ese laudo arbitral. Solo para ir terminando, y se lo pregunto ya como político, ¿siente que Dina Boluarte está de alguna manera hipotecada a las bancadas en el Congreso de la República? Sí, hay un cogobierno, por supuesto que hay un gobierno, es absolutamente visto eso. Eso es absolutamente visto, es un tema absolutamente real. No se necesita mucho análisis para poder decirlo. La sostenibilidad de este gobierno está en el Congreso. Y en el Congreso encuentra su sostenibilidad en este gobierno para poder, digamos, permanecer. Pero ya tienen un seguro, el Congreso, que es la sentencia que ha sacado el Tribunal Constitucional respecto de la cuestión de confianza. Ya no existe la cuestión de confianza en el país. O sea, el artículo 133 de la Constitución se acabó. Sin embargo, esa es nuestra democracia y hay que esperar a que pueda mejorar, ¿no? Y Perú Libre, después de todo lo que ha pasado, también le pregunto, ¿no? Porque finalmente Perú Libre fue quien lleva a Pedro Castillo y a Dina Boluarte al gobierno. ¿Y cómo lo ve justamente hoy, que no tiene mucho, digamos, reparo en negociar con las bancadas llamadas de derecha? Bueno, es un cogobierno, es un cogobierno donde finalmente el Poder Ejecutivo, digamos, ha abierto sus puertas al Congreso de la República para decirles vamos a gobernar juntos. Y en ese gobernar juntos el propio Congreso tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahí están las conversaciones que tienen y las negociaciones que seguramente tienen y negociaciones políticas, ¿no? ¿Castillo lo intentó hacer, no lo pudo hacer, no lo supo hacer? No, había un bloque muy grande en el Congreso que definitivamente marcó una pauta de oposición muy radical en contra del gobierno del expresidente. El expresidente invitó en diciembre del 2021 para formar un gabinete de ancha base y hubieron partidos que no quisieron estar y no quisieron asistir. O sea, lo que finalmente se quería desde un principio era sacarlo del poder, ¿no? Bueno, lo lograron no a través de ellos mismos, sino con el mismo error que comete Pedro Castillo de dar un golpe de Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Salas, exministro de Cultura, exministro de